Lo hemos comentado durante la mañana. El diputado socialista Jaime Naranjo argumentó maratónicamente ante la Cámara para revisar la acusación constitucional en contra del presidente Sebastián Piñera por la compraventa de la mina Dominga. Acusación que finalmente se aprobó con 78 votos a favor en la Cámara. Además, el escenario para el mandatario es aún más complejo, luego que CIPER publicara que hubo 11 proyectos mineros en los que invirtió su familia durante su primer gobierno entre los años 2010 y 2014. Desde La Moneda negaron conflicto de interés. Bueno, esta es una de las noticias políticas de la semana que abre nuestro debate de martes junto a Marta Lagos, directora de Latino Barómetro, fundadora de Morir Chile, y Fernando Wilson, académico de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez. Muy buenos días y bienvenidos los dos. Hola, muy buenos días. Muy buenos días, Marta. Muy buenos días, Fernando. ¿Cuáles son las consecuencias políticas, al entender de usted, de la acusación constitucional aprobada por la Cámara de Diputados? Porque uno ve, oye, está todo el mundo viendo que la maratónica sesión, que unos dicen que es culpa de la derecha porque no dio la autorización para voto remoto o telemático, otros dicen que esto fue un show, otros dicen que el PCR, que bla, bla, que bla, bla. ¿Y dónde está el presidente Piñera y cuáles son las consecuencias políticas? Lo que plantea Federico es que se empieza a perder el foco como con el desarrollo de esta jornada maratónica y finalmente... Lo accesorio se empieza a comer lo principal. Claro. ¿Qué es lo principal, Marta Lagos? A ver, quizás Marta corresponda. Aquí es que se ha producido un hecho político sin precedente, y es de que toda la oposición ha actuado coordinadamente, cosa que no había sucedido hacía muchísimo tiempo y que parece que está pasando desapercibida. O sea, en este momento, ¿no es cierto?, el Partido Socialista salvó la situación, siendo que el Partido Socialista es uno de los denostados, de los viejos de los 30 años. Entonces, yo creo que aquí se produjo un hito político, ¿ya?, donde la oposición se dio cuenta que siendo oposición podía hacer algo. Y bueno, y lo que hicieron es evidente, ¿no es cierto?, votar positivamente la acusación constitucional. Entonces me parece que eso es lo que marca el día. Marca el hecho de que se produce una alianza de la oposición que no se veía desde, no sé, dos elecciones presidenciales atrás, ¿ya? Pasando por encima de todas las diferencias que tienen todos. Y que eso a lo mejor puede ser, a lo mejor es un destello en la mitad de la noche, pero también puede ser el inicio de algo, ¿ya? Me parece especialmente notable que sea el Partido Socialista que le haya hecho el salvataje a la acusación constitucional, que estaba muy impulsada, muy, digamos, entusiasta por parte de Aprodignidad, y que sean ellos los que, habiendo sido denostados como los viejos, los malos, los anticuados, etcétera, hayan producido el hecho. Sin duda que eso es un cambio importante. Por lo menos yo lo veo así. A lo mejor no tiene ninguna significancia futuro, pero hoy día la ex concertación se revalidó. El valor de lo simbólico aparece, ¿no? Fernando Wilson, ¿qué te parece a ti? Bienvenido también al panel. Hola, buenos días. No, lamentablemente tengo una visión bastante diferente. La mejor demostración de que, digamos, la concertación no resucitó acá es que tuvieron que recurrir a escenas realmente dignas de una película de Fellini, como fue el affair del diputado Sabag, o el tema de las 14 horas del discurso del diputado Naranjo esperando a que pasara la cuarentena de Jackson, etcétera. Es decir, y todo esto para finalmente aprobarlo con 78 votos teniendo 83, es decir, en términos, y que haya habido varios parlamentarios de la oposición que se hayan abstenido, es decir, conseguir aprobar una acusación constitucional por la votación mínima después de el espectáculo que se consiguió ayer es realmente una victoria pírrica. El descrédito en que continuó cayendo el Parlamento después de esta escena me lleva a preguntarme, bueno, ¿cuántos votos ganó Kast después de este espectáculo? O sea, realmente no creo, y todo esto para una acusación que todo indica que se va a perder también en el Senado, y más aún si es que tuviera éxito implicaría
digamos, de poner un presidente de la República en democracia a 4 meses del final de su periodo de gobierno, es decir, introduciendo aún más tensión y aún más inestabilidad en un escenario político en el que pareciera ser que todo lo que está debajo de esto es más bien un intento de la Cámara de Diputados de ganar relevancia en un periodo electoral frente a la Convención Constitucional que le captura, entre comillas, atención mediática. Pero y si lo leemos desde otro lugar que tiene que ver con la impunidad permanente de un presidente que avanza en esta sensación de que nada de lo que hace tiene posibilidad de ser juzgado, no se puede mirar desde ahí, y entendiendo también que todo este show es consecuencia de la imposibilidad de votar telemáticamente, porque evidentemente estaban los votos para llegar a la acusación, pero habían diputados que no podían acceder al Parlamento antes de la hora en la que llegaron, entendiendo que estaban cumpliendo con sus cuarentenas preventivas. Bueno, primero, el concepto de impunidad es bastante discutible desde el momento que hay procesos judiciales abiertos en su contra, digamos, en términos prácticos, y sin querer defender a Sebastián Piñera, digamos, el hecho concreto es que, digamos, si tenemos un poder judicial que lo está procesando, difícilmente podemos hablar de impunidad. En un segundo lugar, el tema del voto telemático también tuvo la oposición de múltiples parlamentarios de izquierda y de la oposición. Por lo tanto, tampoco se puede decir que la derecha haya sido la que vetó el tema del voto telemático. La verdad es que, digamos, si es que se quería, e incluso más, Sebastián Piñera es imputable 6 meses después de dejar el cargo por la misma acusación constitucional, es decir, tampoco se puede decir que, entre comillas, la sacara libre. Y reitero, todo indica que, requiriendo una mayoría de 2/3 en el Senado, tampoco la votación, la acusación prosperaría. Por lo tanto, esto es un acto simbólico que lo único que hace es generar estática y, como se decía hace un momento atrás, los elementos accesorios de esta situación le van a pesar al Congreso, y vuelvo a insistir, ¿a cuántos votos le produjo esto a José Antonio Kast? En el sentido del hastío de este espectáculo. Yo creo que aquí se produce, el filibusterismo es una práctica aplicada en muchos países del mundo. En Estados Unidos es bastante usual. En la democracia americana no ha logrado eliminar el filibusterismo, que significa hablar hasta que se cumpla un plazo determinado para obtener un objetivo político determinado. El hecho que no se haya aplicado en Chile antes, es un tema que tiene que ver con el desarrollo de la democracia chilena. No solo no es ilegítimo, sino que es legal y está, digamos, en las reglas del juego. Entonces, a mí me parece que todo lo contrario de lo que dice el colega, aquí se produjo una revalorización de la Cámara, donde se hizo una cosa que normalmente se fustiga, y es de que los diputados actúan de acuerdo a intereses pragmáticos, a intereses, digamos, instrumentales. Aquí el diputado Naranjo actuó por convicción. Cuando una persona de 70 años habla durante 14 horas sin parar, no lo hace por un asunto pragmático, sino que por una convicción. Y yo creo que es la valorización de la convicción, es decir, es el valor que está detrás, lo que releva y le da positivos a la Cámara de Diputados. Se revaloriza la Cámara de Diputados en su función de tomar decisiones que... Yo creo que Chile está un poco aburrido de esta cosa blanda que tiene la política, que todos son acuerdos, que todos son cuestiones intermedias, donde las cosas no se definen definitivamente. Esta acusación constitucional estaba en el aire y había sido intentada antes. Y me parece que este Parlamento, al hacer lo que hizo, si bien efectivamente no va a llegar a término, ya, porque no están los votos, es una indicación política tremendamente potente, porque el presidente ha tenido 16% o 15% de aprobación de manera sostenida hace mucho tiempo. Es un presidente que no tiene aprobación, y no tiene aprobación justamente porque tiene estos problemas. Entonces, esto como que termina de consolidar la idea de que efectivamente este presidente tuvo estos problemas, y estos problemas sí significaron un impacto político, si bien no llegaron al hecho de que se lo pueda destituir. Destituir un presidente no es una cuestión liviana, y en el caso de Piñera, ¿no es cierto?, sí hay razones políticas
no legales. Yo creo que aquí el problema legal no está en cuestión, aquí hay una cuestión política que viene acumulándose desde el primer gobierno. ¿Cuál es la importancia de lo simbólico en la política, Marta y Fernando? Yo creo que perdón. esto va a salir en todas partes del mundo, ¿no es cierto? Aquí tenemos un país, ¿no es cierto?, que tiene una elección presidencial polarizada, donde el candidato de extrema derecha está, digamos, aumentando sus apoyos, y donde se plantea la disyuntiva del caos o yo, que es lo mismo que nos pasó en octubre del 88, lo que demuestra, a mi modo de ver también, que nosotros no hemos avanzado ni un metro en convencer a la derecha de ser democrática. Porque Fernando Wilson, ¿estás de acuerdo con eso? Sí, si pudiera hablar también sería interesante. Primero, digamos, plantear que el diputado Naranjo habló 14 horas por convección a 20 días o a 14 días de su reelección o de su intento de reelección después de haber salido del Parlamento durante varios periodos, me parece que es quizás forzar un poquitito demasiado. Plantear que la derecha no es democrática también me parece que es forzar el tema y caer en un régimen de descalificaciones mutuas que nos lleva precisamente a lo contrario que Marta planteaba hace algunos momentos atrás, en el sentido de que definitivamente en Chile nosotros no tenemos una política de acuerdo y no la tenemos desde hace cerca de 10 años. Plantear que la opinión pública está aburrida de ver componendas y acuerdos, bueno, eso requiere una máquina del tiempo, digamos, o revisar el diario en los archivos, porque si es que hay algo que nos ha demostrado la Cámara de Diputados en los últimos 8 años, es una tendencia progresiva al populismo que ha llegado a niveles que realmente rayan en el espectáculo. Fernando, ¿cuál es la importancia de lo simbólico en la política? Me interesa tu opinión sobre eso y cómo queda el presidente Piñera después de la acusación. A ver, la importancia de lo simbólico en lo político, entendido en un sentido positivo y en un sentido amplio, es fundamental porque es básicamente lo que reafirma el sentido de relación dentro de una sociedad. La política debería ser lo propio de la polis, lo propio de la ciudad, lo propio del quehacer, digamos, que nos hace nación, que nos hace sociedad. Sin embargo, en este caso en particular, yo tiendo a ver más bien la necesidad de presencia mediática, más que realmente de una dimensión concreta. O sea, ¿tú crees que se quedan...? No cabe ninguna duda que los problemas del presidente Piñera respecto a temas de conflicto de interés son evidentes y están ahí. La discusión más bien es si es que este instrumento en este momento y en esta fecha es realmente la herramienta más práctica para perseguir dicha situación, sobre todo recordando que estos incidentes existían con anterioridad a su elección, es decir, pareciera ser que es un tema que, digamos, por más que sea reiterado en el escenario político, él fue elegido en un sentido Ortega y Gassetiano con sus circunstancias, digamos, es decir, Sebastián Piñera es esto y fue elegido con estos factores y con esta situación, digamos, ya presentada ante tribunales. Por lo tanto, no, pero recordemos que hace poco se subieron antecedentes adicionales súper graves gracias a una investigación del periodismo internacional. Claro, aparecen los Pandora Papers que traen de vuelta esta conversación y no tiene instalado en esto. Y con datos nuevos. Sí. Y por eso se abre una investigación judicial. Pero penal, pero esto es un tema, por eso te pregunto por lo simbólico en lo político, porque es una investigación penal, este es un tema de político y simbólico político, por eso me interesa tu opinión sobre esa variable, ese factor en la política, lo simbólico. Ese elemento ya está, esa sanción ya está dada y como bien mencionaba Marta, Sebastián Piñera no ha logrado superar el 20 y algo % de aprobación desde el 18 de octubre. Es decir, la sanción moral evidentemente está ahí y el hecho de que básicamente el gobierno sea un actor político básicamente irrelevante en este momento es la mejor confirmación del castigo a dicha condición. No veo que este acto, digamos, maratónico, etcétera, pueda ir en su dimensión simbólica a compensar el daño que está haciendo a la percepción institucional del país y al agotamiento de una ciudadanía que se está inclinando progresivamente por alternativas
que ciertamente pueden terminar siendo bastante más costosas que el gusto de, digamos, infligirle un castigo simbólico, como es el caso de una acusación constitucional. Alternativas más populistas que mencionas tú. ¿Y te estás refiriendo, por ejemplo, a José Antonio Kast? Me refiero a José Antonio Kast, me refiero también a la alternativa de Franco Parisi, me refiero también al caso de, sin ir más lejos, la alternativa de Eduardo Artés y de la propia candidatura de Gabriel Boric, la cual ha mostrado unas oscilaciones programáticas y de planteamientos políticos que son cuando menos preocupantes. Y la propia Jasna Proboste, que también ha cedido en múltiples ocasiones a tentaciones de coyuntura. Es decir, nos encontramos en una suerte de baile de máscaras. Los nombraste casi a todos, digamos. Absolutamente, porque nos encontramos en un escenario en el cual la necesidad de satisfacer lo que se percibe, a veces bastante raramente, como opinión pública, está generando un alza en las encuestas de José Antonio Kast bajo el argumento de orden y progreso, digamos, esa vieja máxima que gobernó las construcciones de Estado latinoamericanas de principios del siglo XIX. Entonces, de alguna forma, algo no está funcionando desde el momento que se plantea, por un lado, un castigo simbólico, y por el otro vemos que la opinión pública está favoreciendo una alternativa que va exactamente en el contrario de esa línea, digamos. Marta Lagos, ¿qué opinas tú? Los elementos populistas de este mismo gobierno, no nos olvidemos, y está muy cercano en la visión de uno, cuando desde la señora del presidente hasta los ministros partían a repartir cajas de alimentos en plena pandemia. Entonces ese es el populismo galopante, digamos, de primera línea, el que está el número uno en los libros de texto. Entonces, los elementos populistas de la política chilena dicen relación con la incapacidad de la política chilena en solucionar los problemas de la desigualdad y la inequidad y de la discriminación. Es decir, en la medida en que el político, a través de su acción política, de las políticas públicas, de su, digamos, de ejercer el poder del Estado, no es capaz de solucionar los problemas, entonces empieza a tratar de solucionarlos simbólicamente con elementos populares. Y eso es el populismo galopante. Entonces, hoy día tenemos esa tentación, ¿no es cierto?, del caso de Pamela Giles, ¿no es cierto?, que es la populista número uno, que el colega no mencionó. Yo diría, bueno, efectivamente el populismo está instalado y resulta que hoy día se vota el cuarto retiro. El cuarto retiro, que evidentemente desde todo punto de vista es un error para el país. Es decir, el bien común queda dañado con el cuarto retiro, porque los chilenos tienen más deudas y más problemas económicos que los que pueda solucionar cualquier retiro. Y lo que se está haciendo en el fondo es tratar de solucionar los problemas económicos de los chilenos a través de los retiros, cosa que es imposible de hacer. A mí me parece que eso sí es una irresponsabilidad y por eso debería haber sido postergado para después de las elecciones, donde claramente ya no habría sido necesario aprobarlo. Es decir, ese es el acto populista más fuerte que ha tenido la política chilena en los últimos años, porque efectivamente la gente que no vota a favor del cuarto retiro recibe menos votos el 21 de noviembre. Y eso es lo que está produciendo la aprobación del cuarto retiro. Me parece que evidentemente tenemos una deterioro de la política chilena. ¿Y cuándo sucede este deterioro? Bueno, sucede en el segundo gobierno del señor Sebastián Piñera. Entonces, la responsabilidad de la derecha en el deterioro de la política es gigante. Y cuando yo me refería a la democracia y al hecho de que no hemos avanzado ni un paso en convencer a muchos chilenos partidarios de este gobierno sobre la democracia, bueno, aquí tenemos a la UDI, tenemos a la ex presidenta de la UDI, Jacqueline Van Rieselbergher, tenemos a la UDI misma, ¿no es cierto?, con varios de sus miembros que hoy día están apoyando la candidatura de José Antonio Kast. ¿Y qué es lo que te dice, señora? Te dice que en realidad los valores de la democracia valen hasta que a ti no te perjudican. Entonces, cuando los valores de la democracia valen nada más que cuando a ti no te perjudican, no sirve la democracia. Y eso vale, por supuesto. Hay también muchísimos populistas en el lado de la izquierda. Eso no cabe la menor duda que los hay. Pero, por favor, para lanzar la primera piedra hay que tener ropa. Y la derecha no tiene ninguna ropa para decir de que ellos no son populistas y el resto sí lo es. Fernando. El problema es que estamos inundados de populismo y hay una degradación de la política. Perdón, Marta, si pudiera hablar también.
me parece que aquí hay un punto que es bastante particular. Perdón, discúlpame que te interrumpa, pero tú has hablado todo el rato, así que yo no veo aquí viene tu queja. ¿Ah? Bueno, han hablado los dos, ya. Hay un justo equilibrio, yo estoy llevando el timing, vamos bastante bien en el equilibrio de los tiempos. Es una típica queja. No, pero en ese sentido he tenido que pelear con abrazo partido. Ay, por favor. Pero yo me voy a poner más al medio entonces la próxima vez en el equilibrio, Fernando. Pero Marta ha cumplido con el equilibrio de los tiempos, lo quiero decir. Te escuchamos, Fernando. En términos prácticos, culpar a la derecha de los retiros me parece cuando menos particular. Ciertamente han tenido el apoyo de derecha y han tenido el apoyo de una cantidad importante de diputados y luego senadores que han cedido a este canto absolutamente populista, que como bien mencionó Marta, parte de Pamela Giles, pero recibe un apoyo cerrado de toda la oposición. En ese sentido, de alguna manera, si bien este gobierno ha sido extraordinariamente débil e inepto, plantear que de alguna manera los retiros son culpa de la derecha, me parece que es ir un poquitito demasiado lejos. Ahora, en términos prácticos, lo que estamos cosechando es una deriva conservadora que también se ha visto con multiplicidad de ocasiones con anterioridad. Marta seguramente está, digamos, debe estar más familiarizada que yo con Hannah Arendt o con Sobulo o con Chama. Por favor, después del 14 de julio ocurrió el 18 de Brumario y en ese sentido no podemos olvidar que una revolución que comenzó con el asalto a la Bastilla terminó con la coronación de emperador de Napoleón Bonaparte, no en el 18 de Brumario, por supuesto. Pero en términos prácticos, el reflujo conservador es una dinámica clásica en todo movimiento de características antiinstitucionales o de ruptura institucional. Y en este caso, cuando vemos una tendencia, y era con lo que comenzaba la conversación en el caso anterior, cuando vemos una tendencia que está favoreciendo fuertemente alternativas de orden y progreso, yo no llegaría al extremo de calificar a José Antonio Kast de antidemocrático, como que de hecho está compitiendo, pero el punto central es que su mensaje conservador está haciéndole sentido a una sociedad que ve a una izquierda, una oposición que pierde el tiempo en proyectos que son absolutamente contrarios a lo que es la percepción social de necesidades hoy día. El mismo Parlamento que no ha sido capaz de avanzar durante 14 años en una reforma de pensiones, pero que por el otro lado se aprueba leyes express para poder corregir inscripciones electorales en pocos minutos, hoy día presenta una acusación constitucional que la verdad es que para alguien que ya ha sido condenado políticamente por su inepcia, torpeza y agréguesele los procesos judiciales, la verdad es que me parece es de alguna forma un gustito un poco caro, y reitero el concepto de victoria pírrica. Y ahora sí, le cedo la palabra, por favor, a Marta, no quiero quedar de... No, por favor. Marta, palabras al cierre, por favor, porque ya son las 9:37. Hoy yo los invito y me comprometo a que la próxima semana y la siguiente tenemos panel extendido, eso sí lo recuerdo. Oye, pero no, mírame, a mí me tocó ser representante de las estudiantes en el Consejo Superior de la Universidad Católica, donde habían honorables miembros de la historia de Chile, como Jaime Guzmán, Manuel Antonio Barretón, etcétera, y por supuesto el rector Castillo Velasco. Y oyendo al colega, me hace recordar los argumentos de Jaime Guzmán. Esto se queda eso pendiente para la discusión de la próxima semana. Muy bien, quedó pero muy además caliente el ambiente para la próxima semana. Bueno, lanza la piedra y esconde la mano, digamos, hasta la próxima semana. Oye, yo les quiero decir a ambos que para la próxima semana y la que sigue tenemos el compromiso de hacer panel político extendido a 1 hora en el bloque de las 9 y también en el de las 9:30, atendiendo que estamos cada vez más cerca de las elecciones. Así que bienvenidos ambos a ese panel extendido aquí en el Mostrador en la Clave, y muchas gracias, por supuesto. Bienvenida a la diversidad en la discusión, yo estoy muy de acuerdo con eso. Oye, yo les quería avisar que quiero partir la próxima vez preguntándole, como ya no se sabe, no hay realmente información confiable electoral por varios motivos, varios de ellos ya lo ha explicado Marta Lagos con anterioridad. No tenemos información confiable. ¿Será cierto lo que dijiste hace un rato, Fernando Wilson, de que José Antonio Kast está tan fortalecido y ha subido tanto?
Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta. Dejémoslo Queda abierta para la próxima semana. Los dejamos ahí invitados y comprometidos si es que les viene bien. Puede ser una gran operación política y que tenga pies de barro. Vamos a ver qué pasa en la elección. Vamos a ver quiénes pasan a segunda vuelta. Está todo por verse, digo yo. Exacto. Bueno, en Chile no creo que haya alguien que tenga una capacidad de hacer una operación tan compleja, digna de un villano de James Bond, pero... Los House of Cards van apareciendo, quién sabe cuánto de inspiración en la realidad verdad, tienen esas series, ¿ah? A mí me llama mucho, no me atrevería a ser taxativo con nada, pero claro, ciertamente hay una impresión de hastío que uno percibe a nivel de calle. Ahora, el problema es que el hastío, ¿quién lo representa finalmente? O sea, ¿a quién abrazamos en el hastío colectivo? Esa es como la discusión en el debate actual. Bueno, en honor al tiempo los tenemos que despedir. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias, Marta. Por favor, muchas gracias a ustedes. Que estén bien. Hasta luego, gracias. Buen día, Marta. Buen día, Fernando. Bueno, ya son las 9:39, así que rápidamente te cuento que en Copeuch tienen ejecutivos que viajan horas para asesorar a los socios y socias de todo Chile, porque en Copeuch eres o puedes ser socio de un modelo que responde a un futuro positivo, inclusivo y participativo. Puedes cambiar de cliente a socio en copeuch.cl. Y quédate en la 92.9, que ya volvemos con más. Estamos presentando El Mostrador en la Clave.